¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en el marco de LATAM Future Energy. Estamos en República Dominicana analizando todas las novedades del mercado de México, Centroamérica y el Caribe. Tenemos el gusto de conversar con Michelle Reyes Vicioso. Ella es directora comercial de AES para República Dominicana. Muchas gracias, Michelle, por participar de este evento y también de este ciclo de entrevistas. Gracias a ti, Gastón. De verdad que ha sido muy edificante ver la receptividad que ha tenido el mercado en este año para el evento. Bueno, la verdad que sí, hemos visto a lo largo del encuentro las oportunidades que se presentan para el país, digo, de inversión puntualmente en energía renovable. ¿Cómo va a jugar AES en este futuro renovable? Me refiero a si nos podrías contar un estado de situación en cuanto a megavatios que hoy tienen instalados, en proceso de desarrollo, cómo están planificando su expansión, teniendo en cuenta que, bueno, evidentemente se vienen muchas oportunidades. Claro, claro. Te voy a hablar del caso local de Dominicana, aunque solo para tener contexto. AES a nivel global hemos tenido un cambio muy relevante en cuanto a nuestra vocación a la construcción de proyectos renovables, al punto de que el año pasado somos la empresa que más contratos privados firmó con empresas, con corporaciones para poder facilitar su transición energética a un futuro renovable. Además de esto, el total de nuevos proyectos que se habilitaron fue de 5.000 gigas a nivel global. Para República Dominicana fueron 100 megas de ese total, por eso te hago el top down, pero es un resultado muy relevante para nuestro mercado. Porque justo como mencionó el ministro ayer, el señor Almonte, en Dominicana el año pasado se firmaron 400 megavatios de nuevos contratos que serán construidos en los próximos 3 años. De esos, AES Dominicana es el desarrollador de 2 de esos proyectos, uno se llama Vallasol, el otro que ya entró en operación comercial en tiempo y forma, y luego el segundo que ha venido avanzando con un 70% de ejecución en su cronograma, que se llama Santana Sol. Así que en Dominicana es un país que en este momento tiene una decisión en hacer esa transición de manera acelerada, y AES Dominicana está precisamente siendo facilitador de que sea una realidad y se pueda hacer a bajos costos, de una manera correcta y con una empresa que cumple en términos de forma también con todos nuestros compromisos con los clientes. Sería bueno, Michelle, si nos podrías describir cómo son los contratos, los PPAs bilaterales. Es decir, como recién mencionabas, se están firmando con consumidores, con grandes usuarios. ¿Cómo funcionan esos contratos? ¿Qué interés ves por parte de los usuarios? ¿Por qué se acercan a firmar contratos? ¿Es una cuestión de sostenibilidad? ¿Es una cuestión de precios? ¿Es una cuestión de garantizarse el abastecimiento? ¿Es un poco de todo eso junto? ¿Qué detalles nos podrías contar de esas negociaciones, esos contratos? Yo creo que esto excede el territorio dominicano y es bastante amplio, porque hemos visto el caso, por ejemplo, donde yo tengo visibilidad, que es México, Panamá, que son bastante parecidos. Son mercados donde ya la regulación facilita a los grandes consumidores que tengan acceso a la producción dentro de sus instalaciones o comprar de un tercero y poder comprar a través de la red energía renovable. Entonces, para el caso dominicano te puedo contar que los primeros que tuvieron la decisión de acercarse y modificar su matriz de suministro han sido las corporaciones que tienen compromisos internacionales, sobre todo las mineras, que fueron las primeras. Tuvimos, por ejemplo, una primera conversación que concluyó en el primer contrato con una empresa privada que tomó una decisión tan seria hace ya 3 años, en el 2019-2020. Y te puedo contar un poquito de cómo surgió esto. Lo que vemos con las empresas es, tienen la necesidad de cumplir con sus objetivos. Sin embargo, no solamente basta con el atributo verde, sino que existe tenemos que garantizar que sea eficiente en términos de costos, porque al final siempre estamos compitiendo contra la mejor alternativa que tenga esa corporación en ese país. Así que hemos logrado desarrollar proyectos que son costo eficientes. También la energía renovable sabemos que tiene sus bondades, pero tiene una realidad, tiene una intermitencia, tiene un recurso que no está disponible 24/7. Entonces hemos estructurado soluciones que van más allá solo del proyecto, sino que como empresa que busca soluciones y acelera el futuro de la energía, hemos, por ejemplo, hecho contratos que tienen un baseline de producción solar,
basado en la curva de carga del cliente, y digamos que esa es la parte renovable, y luego como respaldo nuestro portafolio, que bien puede ser otros proyectos renovables o bien la generación que tenemos a gas natural, que es una energía más limpia, y así garantizamos que el cliente no tenga exposición a otros costos, porque no bastaría con que tenga solo producción solar, sino que tiene que tener suficiencia en cualquier momento que tenga demanda. Así que las soluciones que hemos visto son típicamente un proyecto base, que es el proyecto renovable, y luego de respaldo a nuestro portafolio, de manera que el cliente tenga garantía de suministro siempre. Es interesante porque implica todo un proceso, es decir, sí. Estudiar al cliente, claro. su demanda, explicarle. A futuro, son 15 años posiblemente, entonces entender el plan de expansión claro. de ese cliente, de cómo luce, no solamente en los próximos 3 años, que es donde da su vista, sino cómo luciría esa producción durante un futuro importante, como 15 años. Imagino que la parte de diseño, de análisis, de datos, llega el momento de hablar de precios, y ahí es donde las cosas se empiezan a poner más interesantes también. Sí. Digo, ¿cómo juegan los PPA corporativos hoy puntualmente de renovables con este esquema que evidentemente diseñaron de aprovechar toda la generación renovable y tener un respaldo de energía para que el cliente también tenga esa seguridad energética? En cuanto a precios, ¿cómo juega este paquete que han diseñado? Los precios están construidos basados en muchas cosas. Por decirte un ejemplo, no es lo mismo una zona franca, las zonas francas en Dominicana son muy abundantes, es parte de la economía nacional. ¿Conoces lo que es una maquila, le dicen en Latinoamérica? Bueno, son espacios que tienen exenciones fiscales. Sí. Bueno, en otros países le dicen maquilas. Por ejemplo, una zona franca, si produce tabaco, que es un trabajo muy manual, tiene una curva de demanda que entran a las 8 de la mañana, suben, almuerzan, me hacen un hueco que no me gusta, pero bueno, tiene una curva bastante parecida a lo que es la curva solar. El precio de ese shape o de esa forma es distinto de una minera, que no discrimina horas y es simplemente una línea recta las 24 horas del día. Así que los precios son definidos son estructurados basado en la realidad del cliente, sus planes de expansión, también cambios que tengan, qué tanto apetito de riesgo tenga ese cliente, si quiere que limite el precio en algún punto, o sea que you name it. Tenemos la flexibilidad de poder estructurar soluciones que estén adecuadas a cada demanda y a cada tipo de corporación. Así que yo creo que esa es la belleza de tú poder hablar con un jugador que tenga un portafolio amplio, que tenga una visión estratégica no solo de un país o solo de un proyecto, sino que tienes las sinergias de más países. La última, Michelle, para entender un poco más cuáles son las tendencias. Digo, hoy ¿qué está jugando más a favor en lo que es contratos bilaterales con estas curvas de demanda que recién decías, con el esquema que han diseñado? ¿Eólica o solar? Al hecho de tener, ¿se va por actividad? ¿En qué cambia? Mira, si queremos, Dominicana. Sí. Dominicana, los LCOI más bajos que estamos viendo es con proyectos solares. Entonces, el costo es importante, muy importante. Es el driver para la decisión, realmente. Sin embargo, si existiera una necesidad de un proyecto 24/7 renovable, necesariamente hay que hacer una estructura que tenga el mix eólico-solar, porque con el solar no tenemos tenemos garantía que no va a haber producción en la noche. Claro. Así que tenemos que hacer un mix. Entonces, en ese punto habrá que calcular cómo se ve eso. Ese es el contrato, digamos, que más interesa. No, digamos que más cumple con el objetivo estratégico dentro de los scopes de sostenibilidad que tienen nuestros clientes. Sin embargo, es costoso todavía. Pero digamos que esa sería una estructura que garantizara que hora a hora, y tenemos contratos así en ICE, que hora a hora garantizamos que toda la energía que está recibiendo el cliente está siendo producida en esa hora desde una fuente renovable. Entonces, necesita una estructuración, necesita la construcción de proyectos y decisiones que se tienen que tomar, pero sí es posible. Así que pareciera teórico, pero ya es una realidad que lo hemos visto en muchos mercados. La verdad que te había dicho que era la última pregunta y me surgen dos más que me gustaría hacerte, Michelle. ¿Cuánto tiempo lleva desde que inician las conversaciones con un usuario hasta que se cierra el contrato? ¿Cuánto tiempo de trabajo, de curioso también, para conocerte tu trabajo? No son 6 meses. No son 6. Empecemos con que no son 6 meses. Puede tomar hasta 2 años. ¿Hasta 2 años? Sí.
Desde la primera conversación planteando desde la Lola, idea. desde o sea, hola, estamos aquí o tenemos RFP. Conozco casos en Dominicana que en el 2019 empezamos a hablar y justo ahora van a empezar a construir. Eso, por ejemplo, es un caso que tengo cercano porque participamos. Y justamente cuando el cliente todavía no tiene claridad del objetivo, o tiene el objetivo, pero no hay cosas que están asociadas a ese objetivo, como te digo. Si todavía no están casadas, la expectativa con la realidad toma muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que 1 año, 8 meses es el estándar, pero no es corto. Y la última, respecto a los plazos de los contratos, recién me mencionabas 15 años. Hay como una tendencia o en algunos mercados que empieza a haber como contratos de más corto plazo, hasta incluso de 2, 3 años, con la posibilidad de renovación y ya con una refinanciación hasta del proyecto. Digo, están viendo también en diferentes opciones en un mercado tan volátil, con precios por todo lo que está sucediendo con la guerra con Ucrania, precios del gas altos, del petróleo. Entiendo que tomar una decisión de largo plazo en un contexto tan volátil y tan de incertidumbre debe ser más complicado que en un escenario de estabilidad. ¿Están previendo también opciones de encarece el precio, bajar los años de contrato? Claro. No hay forma. Depende. Sí, hay formas. Hay forma. Si ya es un país donde tiene un portafolio de energía renovable y digamos que estás recontratando un portafolio existente, que no cumplen todos los scopes, sí, hay mucho más flexibilidad porque tú estás contratando un activo existente. Sin embargo, si parte del mandato es que tiene que construirse un nuevo proyecto para poder garantizar que esa energía es un adicional a la generación que existe en el país, entonces es complicado tú construir un proyecto que vas a tener que pagar o que tienes que pagar y pagarlo en 2 años, o sea, es imposible. Entonces, en caso de que se puedan estructurar soluciones así, tendrá un sobrecosto, esa es la verdad. Se puede hacer, yo creo que lo más normal debería ser en países donde ya tú tienes una base con hidro, que en América es muy normal. Nosotros no tenemos una producción bastante importante en hidro y tampoco se puede acceder porque se dedica 100% a la generación país, a la demanda de las distribuidoras. Pero bueno, donde hay un portafolio se tiene bastante más flexibilidad con los plazos, donde se va a construir necesariamente es preferible un horizonte mayor. Pero quiero decir algo, sí es posible hacer esa proyección de largo plazo siendo precavidos en cuanto a la estructura que se decide. ¿Qué estoy diciendo? Si tú tienes un cliente, por ejemplo, que su demanda base podría tomar hasta 30 megavatios y excluimos los momentos de demanda máxima y dentro del contrato se prevén cosas que pueden pasar, como por ejemplo que la producción se vaya del país. Que eso ese es el riesgo realmente que son las conversaciones que hay que tener. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los cambios de circunstancias reales que se pueden dar? Entonces, si tú consideras todas esas cosas, ya están cubiertas. Lo que es que escribirlo. Por eso no es una decisión de que yo te mando un contrato prefabricado y tú firmas. No funciona así, si se hace bien. Pero si se tiene esta conversación de cuáles son tus riesgos, qué va a pasar, qué puede pasar en los próximos 15, 20 años, entonces yo entiendo que no debería ser un problema. Michelle, muchas gracias por participar del evento y por esta clase que nos ha dado sobre contratos PPA. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable.